noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la polémica que despertó la decisión de la Fiscalía General que emitió una medida de aseguramiento o de privación de la libertad contra Santiago Uribe, el hermano del expresidente de Colombia y principal líder de oposición Álvaro Uribe Vélez. La noticia, el ente acusador lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El proceso tiene que ver con la supuesta conformación de un grupo armado ilegal denominado los 12 Apóstoles y su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano llamado Camilo Barrientos en 1994. El punto clave de esta noticia, la captura de Santiago Uribe divide a la opinión entre quienes consideran que la decisión de la Fiscalía es completamente autónoma y ajustada a la ley, y quienes por otro lado califican de injusta y aseguran que responde a los intereses del gobierno nacional. El Partido Centro Democrático acusa al presidente Juan Manuel Santos de perseguir a través de la justicia por motivos políticos a la disidencia en Colombia. La captura de Santiago Uribe Vélez fue ordenada sobre la base de una investigación de contexto desarrollada por la Fiscalía colombiana frente a los crímenes que habría perpetrado un grupo paramilitar conocido con el nombre de los 12 Apóstoles entre los años 1989 y 1998. La unidad de análisis y contexto del ente acusador en desarrollo de su investigación en modo, tiempo y lugar ubicó en los llanos de Cuivá del municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, la zona de influencia de la agrupación paramilitar. Tras 350 inspecciones, la Fiscalía colombiana cifró en 164 el número de homicidios cometidos presuntamente por los 12 Apóstoles. Los hechos. El hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Este último cargo se remonta a un hecho ocurrido el 25 de febrero de 1994. El conductor de un bus de transporte público rural de nombre Camilo Barrientos fue asesinado de varios disparos cuando cubría la ruta entre los municipios de Yarumal y Campamento. De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, el crimen habría hecho parte de la presunta estrategia del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles de supuestamente asesinar a personas relacionadas con la guerrilla. Dos testigos directos vincularon en sus testimonios a Santiago Uribe con este caso. El mayor retirado Juan Carlos Meneses, entonces comandante de la policía en Yarumal, y el agente de policía también retirado Alexander de Jesús Amaya. Ambos están procesados en la justicia por su presunta participación en el crimen del conductor. En 1996, Amaya señaló a Santiago Uribe de ser el supuesto jefe de la banda Los 12 Apóstoles. Ante las acusaciones y por decisión propia, el hermano del exmandatario rindió indagatoria en ese entonces. Según explicaron fuentes de la defensa de Santiago Uribe, entre 1999 y 2000, la Fiscalía se autoinhibió de abrir un proceso contra él al encontrar contradicciones en las declaraciones del agente Amaya. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis del día de hoy. ¿Ustedes creen que la captura de Santiago Uribe es una persecución política contra la oposición o una actuación autónoma y legítima de la Fiscalía General de Colombia? Yo los invito a que respondan a través de las cuentas de Twitter, están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Jaime Granados. Él es el abogado de Santiago Uribe, quien ha sido vinculado a este caso, conocido como los 12 Apóstoles, que lo vinculan con supuestos grupos paramilitares. Doctor Granados, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, un saludo Jefferson y a toda la audiencia de este programa. Doctor Granados, hay muchos aspectos, muchas preguntas para usted a propósito de esta decisión que ha tomado la Fiscalía. Quiero comenzar preguntándole para ustedes qué significa esa decisión que tomó el ente acusador, que tomó la Fiscalía General de Colombia precisamente en ese momento. Se trata de una decisión, a nuestro juicio, abiertamente arbitraria, injusta, que violenta principios sagrados del derecho penal y de los derechos humanos, cuál es el respeto del debido proceso, de llevar un caso sin dilaciones injustificadas y sin abusar de la detención preventiva. Estamos hablando de 28 meses de vencimiento de término para definir situación jurídica de alguien que ha comparecido en lo que es un verdadero récord en Colombia durante 22 años a un proceso.
y que a pesar de eso se le detenga y se le tenga preventivamente, constituye sin duda un abuso y un retroceso en esta materia. Doctor Granados, ¿a qué momento se remontan esas acusaciones? Veamos en este informe que presentamos hace unos minutos que es un caso de hace 22 años. Así es, Jefferson. Efectivamente, la existencia del llamado Grupo Los 12 Apóstoles al parecer se remonta al año 93. Y en el caso de la muerte del señor Camilo Barrientos, esta ocurrió en febrero 25 de 1994. Es decir, estamos hablando de ya hace 22 años. Santiago Uribe Vélez lleva compareciendo a este proceso en diferentes etapas, cuando había la justicia sin rostro, cuando posteriormente se eliminó, finalmente cuando reabrieron la investigación en el año 2010 y hasta el momento actual. Él siempre puso la cara a la justicia, siempre estuvo presente y sin embargo la Fiscalía desconoce esa circunstancia y violentando los términos y violentando además ese hecho tan diciente, su comparecencia, no solamente lo detiene, sino que lo fundamenta principalmente con el argumento de que hay riesgo de que ya no comparezca a la Administración de Justicia. Señor Granados, ¿cuáles son las acusaciones que pesan en este momento en contra de Santiago Uribe? Concierto para delinquir agravado y el homicidio del señor Camilo Barrientos. Cargos que por supuesto son infundados, cargos en los que se presume inocente Santiago y cargos que estoy seguro en un juicio público donde se ventilen de manera transparente las pruebas que ya existen, numerosas en el expediente, más de 100 a favor, permitirán dejar claro ante todo el mundo la inocencia de Santiago y la manera tan burda como desafortunadamente ha sido sometido al oprobioso Instituto de la Detención Preventiva. ¿Cuáles son las pruebas que tiene en este momento la Fiscalía? ¿Cuáles son los testigos principales dentro de este proceso? Pues existe, Jefferson, una reserva que impone la ley sobre esta investigación. Y mal haría yo en violar la ley cuando he reclamado de manera permanente que se respete. En esta materia tengo que ser coherente. Lo único que puedo decir es lo que ya públicamente se ha ventilado, en el sentido de que hay 3 testigos que no dudo en calificar de falsos, que son el señor Alexander Amaya, el mayor retirado Juan Carlos Meneses y un campesino de nombre Eunicio Pineda Luján. Estas 3 personas, por diferentes motivos y en forma que estoy seguro han declarado faltando la verdad y por lo cual incluso han sido denunciadas, son la base de la decisión que la Fiscalía ha tomado. En lo que más quiero resaltar ahora de la más grave irregularidad es que el primero de ellos fue desechado como testigo por la propia Fiscalía hace 16 años, acusándolo de decir cosas fantasiosas y mentirosas en relación con Santiago Uribe. Y en relación con los 2 últimos, Meneses y Pineda Luján, ellos 2 han sido financiados, particularmente incluso este último, por una ONG reconocida perseguidora política del presidente Álvaro Uribe Vélez, cual es la Comisión Intereclesial dirigida por el sacerdote Javier Giraldo, quien además ha sido denunciado por el presidente Uribe en virtud de esa persecución. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar de testigos a personas que están siendo financiadas por opositores políticos y financiadas durante años, con declaraciones además que son desvirtuadas por múltiples elementos probatorios que, repito, no puedo entrar a mencionar porque violaría la reserva de las investigaciones? Pero esas irregularidades que son las más llamativas y las que sí puedo hacer mención son aquellas que permiten establecer que aquí hay una situación francamente preocupante, aunado a una circunstancia que la opinión pública no conoce, y es que ya la Fiscalía acusó por el homicidio de Camilo Barrientos, y eso ya es público, toda la información es pública, al señor Alexander Amaya, quien reconoció ese hecho, y al mayor Juan Carlos Meneses, y en el caso de Alexander Amaya incluso exonera, él dice, saca al doctor Santiago Uribe diciendo, mire, él no tiene nada que ver en esto, es un problema de una pelea que yo tuve con él y que era un tema de la policía y que por tanto vincula solamente a Amaya y a Meneses. Así que es inexplicable la Fiscalía que en un caso dice una cosa y en otro dice totalmente lo contrario. Pues vamos a revisar precisamente esos testimonios que ha entregado el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses. Él habló en mayo de 2010. La Fiscalía de Derechos Humanos de Colombia
para ese entonces reactivó el proceso contra Santiago Uribe por sus presuntos vínculos con la agrupación paramilitar Los 12 Apóstoles. La defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe desvirtúa los señalamientos, argumentando que en otros procesos Meneses ha sido considerado como falso testigo por la propia Fiscalía. Estas fueron las explosivas declaraciones que profirió el mayor retirado de la policía colombiana, Juan Carlos Meneses, en mayo de 2010 desde la capital argentina. Yo les presto la colaboración a Santiago para que el grupo, que él era el jefe, pudiera operar en la región o poder actuar y poder cometer sus asesinatos sin que la policía se les pusiera en el camino. Una declaración que sacudió a las altas esferas de la política colombiana en plena campaña presidencial, en la que Juan Manuel Santos aspiraba a suceder a Álvaro Uribe Vélez. Meneses hizo graves acusaciones contra Santiago Uribe Vélez, el hermano del entonces mandatario colombiano. Aseguró que Santiago era el jefe de un grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. Santiago me dice: vea, teniente, yo lo que quiero es que usted me colabore, yo tengo estas personas. Eso sí, cuando usted vaya a hacer algún operativo o cualquier información que tenga, me la hace llegar y la trabajamos y miramos a ver y le damos solución. Yo a usted mensualmente le voy a dar una platica por usted colaborarme. Según el video en el que aparecen un grupo de juristas argentinos, Meneses señala que el grupo de paramilitares operaba desde la finca La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, y los jefes policiales de la zona recibían un pago mensual para dejar actuar a los 12 apóstoles y proveer al grupo de armas y apoyo logístico. A partir de este testimonio, la Fiscalía de Derechos Humanos de Colombia reactivó el proceso contra Santiago Uribe y lo citó a indagatoria. El 22 de junio de ese mismo año, Juan Carlos Meneses se presentó en el Consulado de Colombia en Buenos Aires para ratificar su denuncia contra el hermano del presidente Álvaro Uribe. El oficial en retiro había salido de Colombia con destino a Venezuela, donde se acogió a la protección de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, argumentando falta de seguridad. El 27 de enero de 2014, Meneses decidió entregarse a la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Al iniciar formalmente el proceso en su contra, el exuniformado ratificó sus denuncias en contra de Uribe Vélez. En abril del 2014, Santiago Uribe, en una nueva indagatoria, negó cualquier vínculo con grupos paramilitares, tras una ampliación de declaración del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses. La defensa de Santiago Uribe desvirtúa las declaraciones de Meneses, argumentando que en otros procesos él ha sido considerado como un falso testigo por la propia Fiscalía. Meneses permanece en prisión a la espera de sentencia por su supuesta participación en el asesinato del conductor de un vehículo de transporte público en Yarumal, cuando era jefe de policía de esa localidad. Según dijeron fuentes de la Fiscalía al programa La Noche, el exoficial Meneses es uno de los testigos directos en la investigación contra Santiago Uribe, cuya defensa ha denunciado desde hace varios años que el testimonio de Meneses carece de veracidad y de pruebas fehacientes. Señor Jaime Granados, nosotros hemos podido evidenciar con la Fiscalía, nos ha dicho el ente acusador, que la Fiscalía ha adelantado cerca de 350 inspecciones en la zona de los Llanos de Cuiba. Específicamente ellos han dicho que entre 1989 y 1998 fueron asesinadas cerca de 164 personas, unos homicidios que le atribuyen a este grupo al margen de la ley, los 12 Apóstoles. Quiero preguntarle específicamente sobre eso, doctor Granados. ¿Qué dice Santiago Uribe? ¿Él conoció de la presencia de este grupo al margen de la ley en esa zona donde precisamente estaba la finca donde él vivía? En primer lugar, no es cierto que Santiago Uribe Vélez viviera en esa finca. Es una finca de trabajo donde iba esporádicamente a atender unos compromisos de su total responsabilidad como administrador que fuera durante un tiempo de sus negocios. Y en ningún momento vivió como se ha pretendido de manera equivocada mostrar. Lo que hay que decir es que ese sector de los Llanos de Cuiba
como toda Antioquia y buena parte del país, fue víctima en la década de los 90 de múltiples crímenes atribuidos a diferentes grupos al margen de la ley, de todas las especies. Pero más podría decirse que porque se cometieron unos homicidios en diferentes lugares del país, los responsables sean las personas que vivían o transitaban o estaban ahí de manera indiscriminada. En ningún momento esos estudios, entre comillas, de contexto, están estableciendo que ninguna responsabilidad, ni podrían hacerlo y no tendrían ningún valor sobre ello frente a Santiago Uribe Vélez. Aquí se ha pretendido desviar el debate. El problema no está, insisto, en si existió o no un grupo al margen de la ley llamado los 12 apóstoles. El tema es qué tenía que ver Santiago Uribe Vélez frente a ello cuando no hay realmente, como esperamos poderlo demostrar, ninguna prueba creíble que lo vincule a ello. Aquí todo lo que ha habido es una serie de mentiras, de versiones amañadas por personas interesadas que lo han financiado, y se ha desconocido un inmenso caudal probatorio recolectado en este proceso que la desvirtúa y que la Fiscalía no tuvo en cuenta o pretendió acomodar a su criterio, teniendo en cuenta que la Fiscalía finalmente en este caso hasta ahora ha sido juez y parte. Doctor Granados, ¿cómo piensa la defensa del señor Uribe, de Santiago Uribe, enfrentar esta versión, estas declaraciones que entregó el mayor de la policía retirado, Juan Carlos Meneses? Las acusaciones son bastante fuertes. Él dice que, entre otras cosas, presenció o le consta que hubo reuniones de este grupo al margen de la ley llamado los 12 apóstoles, precisamente en la finca La Carolina, de la cual estamos hablando. Señor mayor Juan Carlos Meneses es un reconocido mentiroso, una persona que tiene vínculos con los Comba, que estuvo refugiada en Venezuela, que ha estado financiada por opositores al presidente Uribe, que ya fue desechado como testigo en el caso contra la gobernadora Dina Francisca Toro, alguien en que no ha podido ser corroborado la mayor parte de sus declaraciones. Es alguien, repito, que ha declarado faltando la verdad, que por eso lo hemos denunciado, que incluso la Fiscalía lo estaba procesando como falso testigo. Y tan serio será lo que está diciendo la defensa, que recordemos que no se abrió ninguna investigación formal en contra de Santiago Uribe, a pesar que durante 3 años se conocieron las declaraciones falsas, mentirosas de Meneses. Lo que vino a cambiar la suerte de este proceso no fue el mentiroso de Meneses, fue que la Fiscalía le dio crédito a las declaraciones de Eunicio Pineda Luján, una persona que sufre de esquizofrenia, así aparece en su historia clínica, una persona que la Fiscalía, a través de medicina legal, así ya ha salido a relucir públicamente, lo califica que no es esquizofrénico ahora, sino que tiene un estrés postraumático psicótico, como si eso no fuese una enfermedad mental, y es sobre ese testimonio también plagado de errores, de inexactitudes, de contradicciones, sobre los que fundamenta realmente las medidas de aperrir la investigación y de finalmente tomar la decisión injusta de detención preventiva. Lo que reclama la defensa es que no se tuvo en cuenta todas las pruebas que sí obran a favor, que no puedo revelarlas públicamente porque están cobijadas por la reserva, y que por eso esperamos que rápidamente se pueda hacer público este proceso, ojalá con veeduría internacional, como lo ha dicho el señor presidente Juan Manuel Santos, para que la comunidad entera se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Bueno, como usted lo dice, doctor Granados, al testimonio del mayor de la policía retirado, Juan Carlos Meneses, se sumó el de Eunicio Pineda. Eso fue precisamente en agosto del año 2013. Él es un campesino que dijo haber trabajado en una finca que colindaba con La Carolina, propiedad de Santiago Uribe. Él sostuvo a medios de comunicación y al consulado de Colombia en Chile que, según él, presenció como paramilitares uniformados, según sus declaraciones, frecuentaban la propiedad del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él es Eunicio Alfonso Pineda y, según dijo la Fiscalía General de Colombia al programa La Noche, es uno de los 3 testigos directos en el caso del empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En agosto 13 del 2013, en el Consulado de Colombia en Santiago de Chile, este campesino, quien dice haber trabajado con un ganadero cuya finca colindaba con la de Santiago Uribe Vélez, acusó al hermano del entonces mandatario de estar vinculado con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Días después, Pineda otorgó una entrevista para Noticias 1 de Colombia, en la que aseguró que decidió huir de su país y convertirse en testigo contra Santiago Uribe cuando se enteró que un policía retirado había decidido contar la historia de los 12 apóstoles. Me dijeron
vea, tenga para que se cuadre el sueldo. Entregaron un arma. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de matar a nadie. Entonces ahí empezó el problema, de que entonces llegan y me decían, usted si no hace lo que nosotros le decimos, eso se llama traición y eso se paga con la muerte. Pineda dice que fue torturado y perseguido por negarse a colaborar con los paramilitares de Yarumal, Antioquia. Según el testigo, a Santiago Uribe no le gustó que él rechazara la oferta y resolvió escapar. Que a mí me tenían que matar, que porque yo sabía mucho. Dijo Álvaro Vázquez, Santiago Uribe, el Rodrigo S. y otros que habían ahí. La defensa de Santiago Uribe Vélez ha señalado que Eunicio Pineda es esquizofrénico y sufre de trastorno mental postraumático, por lo que a juicio de los letrados no se le podía creer. Los abogados del empresario Uribe Vélez señalaron que el testimonio de Pineda Luján ha sido desvirtuado. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Medicina Legal lo ha examinado y ha certificado que su capacidad de testificar está preservada. Actualmente recibe asilo político en Europa, luego de, según él, recibir amenazas. Señor Jaime Granados, ¿la Fiscalía ha corroborado estas acusaciones que han hecho esos testigos o sencillamente son testimonios que se autocorroboran porque sencillamente ellos lo dicen? Así es, Jefferson, y ya que están mostrando un video que por supuesto incluye una violación a la reserva del sumario, pues no puedo quedarme callado frente a las mentiras de Eunicio, y por tanto voy a decir algo que quede muy claro ante la opinión pública. Primero, fue Eunicio en un documento que es público, que es una demanda que él presenta requiriendo atención médica psiquiátrica, que reconoce que él es enfermo mental esquizofrénico, reconoce y reclama ayuda y estuvo más internado en un hospital psiquiátrico, reconoce que él tiene alucinaciones, que siente voces, que habla con el diablo, que le ordena matar incluso a su propia familia, que teme por la seguridad de su familia. Es decir, una persona que alucina, reconocida por él, es una persona sana mentalmente. Si eso lo dice Medicina Legal y lo logra sostener en un juicio, habrá que cerrar el Instituto de Medicina Legal. Señor Granados, para finalizar esa entrevista, porque más adelante vamos a estar hablando también con el ministro de Justicia, que nos estará acompañando, el ministro de Justicia de Colombia, precisamente para analizar desde otro ángulo esta información. ¿Qué viene aquí en adelante, señor Granados? Usted ha dicho, ha cuestionado esta decisión que ha tomado la Fiscalía de emitir esta medida de aseguramiento, pero de alguna forma también es un instante en el que se abre la posibilidad de que ustedes presenten todas las pruebas de aquí en adelante para demostrar o no la inocencia de Santiago Uribe. Bueno, nosotros llevamos, Jefferson, 6 años haciendo ese ejercicio. Hay más de un centenar de pruebas a favor de Santiago Uribe Vélez. Nosotros no nos hemos quedado quietos. Lo que pasa es que la Fiscalía no ha querido tenerlas en cuenta porque se trata de un yo con yo, Fiscalía con Fiscalía. En el momento en que esto se haga público, en el momento en que exista un juez imparcial, en el momento en que exista una veeduría internacional transparente, creíble, imparcial, se sabrá la verdad de lo que aquí ha ocurrido. Y créanme, así como pasó, y le consta la noche, el montaje que se le hizo al contaminante Arango Bachi, así como pasó y le consta la noche el montaje que se le hizo al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, en buena hora exonerados ambos por la Corte Suprema de Justicia, se sabrá del montaje que le han hecho a Santiago Uribe Vélez. Señor Granados, ¿usted tuvo la oportunidad ya de reunirse con Santiago Uribe? Sí, estuve esta tarde reunido con él en compañía del doctor Juan Felipe Amaya, quien ha estado como un ángel de la guarda para Santiago en todas las audiencias, en todas las diligencias, dentro y fuera de Colombia, y los tres conversamos de manera muy entusiasta, porque él es un hombre sencillo, cálido, valiente, decidido al máximo a que quede su nombre limpio, a enfrentar esta situación con una gran fortaleza, con un gran ánimo, y él no se va a dejar amedrentar de nadie. Doctor Granados, ¿y qué dice él? ¿Esperaba esta decisión que tomó la Fiscalía o fue completamente inesperada? ¿De qué hablaron con él? Bueno, las conversaciones ya de los detalles entre un abogado y su cliente pues son reservadas. Lo único que puedo decirles es que para él no fue sorpresa, porque había rumores, porque ha sufrido mucho estos 28 meses de espera,
Y voy a contarles una anécdota que nadie la sabe. Él le había pedido a su defensa que preparásemos un borrador de una carta donde expresara su angustia por lo que estaba viviendo, que eso no se le hace a un ser humano. Y con fecha 1 de marzo iba a ser enviada al fiscal general de la Nación reclamando justicia en su caso. No fue necesario enviarla porque ya vimos lo que pasó. ¿Es simplemente una casualidad? ¿O es que hasta los correos de la defensa con Santiago estaban chuzados como lo estaban sus conversaciones telefónicas, según lo que un colega de ustedes, Néstor Morales, sostuvo esta mañana en su programa Blue Radio, cuando sostuvo que la Fiscalía le había contado que estaba monitoreando las conversaciones de Santiago con su defensor, es decir, conmigo? Aquí estamos ante hechos muy graves. El país todavía no sabe el daño que se le está haciendo a la democracia. Nos estamos acercando a un abismo en donde se pierde el respeto por las instituciones y sobre todo por el valor más caro que es la justicia. Señor Granados, si ustedes van a establecer algún tipo de medida judicial frente a esta revelación que usted ha dicho que hizo un colega nuestro, Néstor Morales. Pues justamente el doctor Víctor Mosquera, experto internacionalista, va a presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo de presente todas estas irregularidades, y seguiremos luchando en el escenario nuestro, colombiano, ante nuestras autoridades, confiando en que cuando el caso esté en manos de la justicia imparcial, jueces de conocimiento de manera pública, se sepa la verdad y prime la presunción de inocencia de Santiago Uribe Vélez. Finalmente, doctor Granados, alias Don Mario, uno de los narcotraficantes que también ha hecho acusaciones contra Santiago Uribe, diferentes versiones de medios han asegurado que prácticamente él es vecino de celda de Santiago Uribe. ¿Esto es real? La persona que terminó acusando a Santiago Uribe y cuyo testimonio está en manos de la Fiscalía, ¿es vecino de la celda donde tiene en este momento Santiago Uribe en la Fiscalía? Pues sí, él está también en el búnker, está en una celda, no sé si exactamente contigua o separada, pero está en un lugar muy reducido. Y ese es uno de los múltiples motivos por los cuales se solicitó, y hay que reconocer que eso sí rápidamente la Fiscalía ordenó que fuera trasladado con carácter urgente a una guarnición militar. Ya se ofició al director del INPEC y esperamos que en las próximas horas se pueda materializar dicho traslado que garantice al menos la seguridad. Por ahora, esperamos más adelante poder conseguir la libertad y la justicia plena en el caso de Santiago Uribe Vélez. Señor Jaime Granados, ¿usted estaría de acuerdo con que Santiago Uribe eventualmente en el futuro se sometiera a esa eventual justicia transicional que prevén esos acuerdos de paz que viene negociando el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Jefferson, es un contrasentido, que eso es muy claro. No, la tal justicia transicional de las FARC no existe, no es ninguna institución jurídica, es apenas un convenio que han hecho en un proceso de negociación que rige por la regla de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, que tendrá que ser refrendada en su momento después de que sea acordada y tendrá que ser avalada por los colombianos y sometida a controles constitucionales. Y puedo decirles que ese modelo de justicia transicional viola de manera flagrante nuestra Constitución y no está conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y no solamente lo digo yo, lo dice ni más ni menos que Human Rights Watch, lo dice Amnistía Internacional, lo dicen prestigiosos académicos de todo el mundo. Realmente no cabe en la imaginación de nadie que puedan pretender que se acepte ese modelo de justicia inadmisible metiendo a la cárcel a Santiago Uribe Vélez. Eso jamás lo conseguirán. Doctor Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Gracias a usted, Jefferson. Nosotros vamos a una primera pausa comerciales, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que opinen del tema de análisis del día de hoy en el programa La Noche. ¿Ustedes creen que la captura de Santiago Uribe es una persecución política contra la oposición o una actuación autónoma y legítima de la Fiscalía General de Colombia? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan hasta ahora. Javier nos dice, claramente sí, el arresto de Santiago Uribe fue una respuesta del gobierno a la visita de Álvaro Uribe en Estados Unidos. Vamos con otra opinión. Jonathan dice, hasta ahora no es persecución, o acaso, ¿qué cargo tiene el señor? Es un ciudadano y tiene que responder como tal.
Finalmente, Juan Obando dice, si hay justicia para los paramilitares, ¿por qué no la hay para la guerrilla? Soy un colombiano del común opinando. Finalmente, Juan Obando, opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa y cuando regresemos estaremos con el ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, y también estará con nosotros el director del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, analizando ya desde el contexto político y no judicial esta decisión que ha tomado la Fiscalía General de la Nación. La captura de Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el principal líder de la oposición en Colombia. Continuamos en el programa La Noche. Aquí están los protagonistas de la noticia. Saludo en Bogotá, Colombia, a Yesid Reyes, ministro de Justicia de Colombia. Señor ministro, bienvenido a La Noche. Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches ya. En Bogotá, Colombia, está Óscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático. Señor Zuluaga, muy buenas noches. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda su audiencia en el continente americano. Saludo al señor ministro de la Justicia, el doctor Yesid Reyes. Señor ministro de Justicia, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá preguntándole qué puede responder el gobierno nacional a estas acusaciones que en las últimas horas ha hecho la oposición a través de diferentes medios de comunicación, asegurando que el gobierno nacional está detrás de alguna forma de esta decisión que ha tomado la Fiscalía General de capturar al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hoy como senador es el principal líder de la disidencia en Colombia. Que no es cierto, las decisiones de la Fiscalía en este caso concreto, como en todos los demás casos, tanto de la Fiscalía como de la rama judicial, son tomadas de manera absolutamente independiente y autónoma por los jueces y fiscales, con apego no solamente a las leyes que rigen el procedimiento en Colombia, sino con base en el material probatorio que en cada caso tienen la oportunidad de evaluar. Si hay algún reparo contra el fondo de la decisión, que es algo que suele ocurrir en estos casos, la legislación procesal colombiana y la Constitución consagran mecanismos jurídicos para que la persona afectada con esta clase de decisiones pueda recurrirlas, pueda hacer valer sus derechos y pueda ejercer plenamente el derecho de defensa. Señor Óscar Iván Zuluaga, ¿cuál es su opinión frente a esta decisión que tomó la Fiscalía General y que ha generado una fuerte polémica en Colombia? Jefferson, es la comprobación de lo que ha denunciado desde hace ya muchos años el Centro Democrático como principal partido de oposición. Desde la Fiscalía se ha desatado una persecución judicial para afectar políticamente nuestro partido. Se ha desatado una criminalización de lo que es el Partido Centro Democrático como principal fuerza de oposición. Lo hemos sufrido en muchísimas instancias. Se ha denunciado ante la comunidad internacional cómo se ha prejuzgado, cómo se ha hecho linchamientos mediáticos, cómo se han filtrado pruebas, cómo se ha tratado de presionar en diferentes circunstancias y tiempo a nuestro partido por las posiciones que hemos tenido frente a los diálogos que el gobierno nacional adelanta con el terrorismo de las FARC en La Habana. Ya hemos escuchado en la parte anterior al abogado del doctor Santiago Uribe y al doctor Jaime Granados, con todas las denuncias que ha hecho. Y quiero llamar su atención que comprueban esta persecución política. No es casualidad que esta medida que se dio en el día de ayer contra Santiago Uribe se haya producido a escasos 30 días de que el fiscal general termine su periodo como fiscal. Durante 28 meses no le pudo hacer la imputación y lo hace a escasas 4 semanas de finalizar su actividad. Y no es casualidad que se haya dado ayer, precisamente cuando el presidente Uribe estaba en los Estados Unidos, presentando ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, estos hechos de persecución judicial a que ha sido sometido nuestro partido político y llamando la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de impunidad que hay en el acuerdo que se está desarrollando en La Habana, en los términos de la justicia transicional,
en la concepción de las zonas de concentración. No hay duda que esta decisión de ayer es una cuenta de cobro al Centro Democrático por mantener una voz firme en contra del proceso de negociación que el gobierno trae con La Habana. ¿Y qué responderle entonces a quienes aseguran, inclusive cuestionan la postura que ha asumido el Partido Centro Democrático, asegurando que esas denuncias que ustedes hacen carecen de validez sobre la base de que entonces están enviando el mensaje de que la oposición en Colombia entonces es intocable en materia legal, sencillamente por ser disidencia? Lo que hemos pedido es que se aplique la justicia como debe ser, de manera imparcial, objetiva, que se nos den las garantías. Mire lo que dijo el presidente Santos ayer. Pidió una veeduría internacional para este proceso, sugiriendo que no hay entonces las suficientes garantías. Por eso hemos tenido que recurrir como Centro Democrático a instancias internacionales, reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, para hacer valer nuestros derechos, para que se nos den las garantías, para que haya unos juicios justos, para que se valore la verdad. Es que el país, por ejemplo, conoce las denuncias que en el caso del exministro Diego Palacio se hizo, con unas grabaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde dejan dicho con claridad que tienen que tomar decisiones por conveniencia política. Aquí lo que ha habido contra los funcionarios del gobierno Uribe son juicios políticos, y por eso nuestros compañeros son presos políticos, producto de esta persecución judicial a la que hemos sido sometidos por ser una fuerza de oposición. Doctor Jessy Reyes, ¿qué responder ante estas acusaciones que hace el director del principal partido de oposición en Colombia? Pues no son ciertas, pero si realmente lo que buscan, como acaba de decir el doctor Oscar Iván Zuluaga, es que opere la justicia y que haya justicia, lo que les corresponde es acudir a las instancias judiciales para exponer sus argumentos y en el evento de que tengan razón que se los hagan valer. Lo que uno no puede decir es que aspira a que la justicia opere, diciendo que la justicia en un caso concreto es absolutamente inoperante y que no hay garantías. Si uno realmente confía en las instituciones como debería confiar en un Estado de Derecho como es Colombia, debería ir a las instituciones, en este caso a la rama judicial, a la Fiscalía, exponer los argumentos y pedir que le den razón, que le den validez a los mismos. Pero lo que no se puede hacer es invocar la justicia y avalarla solamente cuando le da la razón a la persona que está interesada en la administración de justicia. La justicia es representada normalmente como una mujer con los ojos vendados precisamente porque se aplica independientemente de a cuál persona se le favorece o se le perjudica con esas decisiones. Por supuesto que es perfectamente normal que cada vez que la justicia tome una decisión, una persona resulte beneficiada con ella y por lo menos otra resulte perjudicada. Eso es especialmente claro en materia penal, donde cada decisión que toma la Fiscalía o cada decisión que toma un juez tiene la mitad de las probabilidades de afectar los intereses o los derechos de una determinada persona. Cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es acudir ante esas mismas instancias judiciales, hacer uso de las herramientas jurídicas de las que se dispone para hacer valer sus derechos procesales. Señor ministro, pero en este caso... El presidente de la República ayer... No, le pregunto, señor ministro, en este caso, la oposición en Colombia asegura que... solicitó la intervención de la Procuraduría General. Sí, es que tenemos un pequeño delay, señor Adelante, ministro. pues. Lo que le quiero preguntar es que la misma oposición política en Colombia, pues dice no tener garantías en esas instituciones de justicia. Y le pregunto específicamente por la Fiscalía. Aseguran que está completamente politizada. Y si ellos consideran que la Fiscalía no da esas garantías, entonces ¿a dónde pueden acudir? No, precisamente el acceso a la administración de justicia en un Estado de Derecho no depende de la opinión personal que cada persona tenga sobre las instituciones jurídicas. Imagínese usted lo que significaría que cada habitante del territorio nacional tuviera la posibilidad de decidir en cada caso concreto si acude o no acude a las instancias judiciales cuando es requerido por ellas. Sería el desastre absoluto, el caos absoluto, el fin de un Estado de Derecho.
Entonces, lo que tienen que hacer absolutamente todos los ciudadanos es respetar las instituciones y acudir ante las autoridades judiciales cuando sean requeridos. Lo que no puede haber en un Estado de Derecho son excepciones para que una determinada persona decida si acude o no acude a las instancias judiciales o si simplemente las ignora y vive al margen de las mismas. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué opina? Mire, yo quiero con todo el respeto decirle al señor ministro lo siguiente. En estos días hubo unas declaraciones suyas que decía que 8 de cada 10 colombianos no creemos en la justicia. Y esto que ha ocurrido con Santiago Uribe es la clara demostración de por qué los colombianos no creemos en la justicia. Es que el deber de la justicia es garantizar el debido proceso, es respetar los términos. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué actuación ha tenido la Fiscalía frente a la presencia de cabecillas de las FARC armados en el territorio de La Guajira hace 2 semanas, violando la Constitución, violando la soberanía, cruzando la frontera de Venezuela de manera fraudulenta? ¿Y dónde está la actuación de la Fiscalía? ¿Es esa la justicia que estamos pidiendo los colombianos? ¿Y por qué la Fiscalía tan diligente cuando se trata de buscar a los líderes del Centro Democrático y del uribismo? Que quede claro, nosotros hemos ido a la comunidad internacional y a los organismos internacionales para que se nos den las garantías que no se nos han dado en los procesos judiciales en Colombia, y los hemos denunciado de manera directa utilizando las instancias internacionales reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, porque no hay las garantías y no sentimos, porque los procesos así lo indican, y he señalado ya algunos casos de que se quiere actuar en contra del Centro Democrático como principal fuerza política de oposición. Estamos con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático, con el ministro de Justicia, Jessy Reyes. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos, entraremos ya en la parte final de este debate que hemos querido plantearles el día de hoy a propósito de la polémica que generó, controversia que ha generado la decisión de la Fiscalía General de capturar a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy les preguntamos precisamente eso a nuestros televidentes. ¿Ustedes consideran que esta captura es una decisión legítima de la justicia o es una persecución política contra la oposición, tal y como asegura la disidencia en Colombia? Vamos a leer algunas de las opiniones que siguen llegando a esta hora. Luis Evelio nos dice que por supuesto es una persecución política para él. Corina dice que no es persecución, es un acto propio de la Fiscalía, esto debió pasar hace rato, lo extraño es que pase ahora. Y Andrés Roldán nos dice lo siguiente, que lo hayan hecho después de investigaciones en contra de funcionarios por lo ocurrido en Conejo deja dudas. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Señor ministro de Justicia, Jessy Reyes, en el anterior bloque, el director del Partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, se refirió a estas declaraciones, a estos tweets que a través de su cuenta de Twitter escribió el presidente Juan Manuel Santos a propósito de la decisión que tomó la Fiscalía. Uno de ellos decía que él le solicitaba a la Fiscalía abrir las puertas para una veeduría internacional. El señor Oscar Iván Zuluaga dijo que de esta manera el presidente estaba sugiriendo quizás que no había garantías. ¿Usted qué opina de esto? Es todo lo contrario, es una respuesta a las insinuaciones que se han hecho en el sentido de que en el caso concreto del doctor Santiago Uribe no hay garantías para el adelantamiento de su proceso. Hay garantías claramente para ese proceso y para cualquier otro proceso en Colombia, pero adicionalmente el presidente de la República, para despejar cualquier duda que pudiera haber sobre el particular, invocó la presencia de la Procuraduría General de la Nación, que tiene la facultad discrecional de nombrar agentes especiales en los casos que así lo considere convenientes, no porque no haya garantías, sino para que sean más evidentes los controles sobre esas garantías. Y además abrió la posibilidad hacia un monitoreo internacional, precisamente con la intención de mostrar que la administración de justicia en Colombia es absolutamente transparente en este como en todos los demás casos, tan transparente que
permite no solamente un acompañamiento como el de la Procuraduría General de la Nación, sino que incluso admitiría una vigilancia de naturaleza internacional. Oscar Iván Zuluaga, ¿buscará la oposición en Colombia ese acompañamiento internacional? No solamente en el caso de Santiago Uribe, sino también frente a esas preocupaciones que ustedes han venido manifestando, en las que han denunciado una supuesta persecución política. El país conoce, porque así se lo hemos dicho, la posición del Centro Democrático reiterada ante las diferentes instancias internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para buscar las garantías para cada una de las personas que han sido condenadas de manera injusta en juicios políticos. Hemos solicitado la doble instancia, hemos solicitado medidas cautelares que preserven el buen nombre, que preserven, garantizar que la Fiscalía no sigue prejuzgando. Es que la Fiscalía, por ejemplo, en diferentes casos ha sido ya llamada por sentencias del Tribunal de Cundinamarca sobre la forma en que ha actuado y ha manejado su información para generar distorsión ante la ciudadanía. Hemos tenido tutelas que han obligado a fiscales, al director del CTI, a pedir disculpas y a retractarse de la forma como ha señalado y se ha referido a algunas personas del uribismo. Aquí hay hechos concretos. Y por eso ese anuncio del presidente Santos nos da toda la razón de que es necesario acudir a las instancias internacionales. Ya lo mencionaba el doctor Jaime Granados, el defensor del doctor Santiago Uribe. Se va a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a medidas cautelares para que se preserve el buen nombre, para que se le den las garantías, para que se denuncie esa detención arbitraria que rompe todos los principios de lo que debe ser una detención, que lo expone a él como si fuera un peligro para la sociedad, a pesar de estar 22 años siendo investigado y siempre atender todas las citaciones, todos los llamados que le ha hecho la justicia. Esos hechos nos dan la razón para pedirle a los organismos internacionales que garanticen que haya derecho, que se respeten las garantías y que se respete a la oposición en el libre ejercicio de su actividad política y democrática. Señor Oscar Iván Zuluaga, le agradezco el tiempo que nos le concedió al programa de la noche. Hemos llegado ya a la parte final de este programa. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, Jefferson. Un saludo a toda su audiencia en el continente americano. Ministro de Justicia, Yesid Reyes, le agradezco el tiempo que usted también le ha concedido a nuestro programa. Muchísimas gracias, muy amable. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, que nos escriban en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.